Muy bien, pues se oye bien, ¿verdad? No se acopla el sonido. Muchas gracias, Mamen. En primer lugar, quisiera dar las gracias a los miembros de este seminario de Zaragoza Lingüística, a otros colegas de la universidad y a los alumnos que estáis hoy aquí. Como ha señalado Mamen, soy tipóloga, trabajo en sintaxis del español y en un momento de mi carrera profesional decidí que tenía que realizar trabajo de campo, porque considero que para los tipólogos la formación con lenguas in situ, ¿no?, el trabajo con colaboradores de lenguas que uno no conoce, que son completamente ajenas, es muy importante. Entonces, lo que voy a hacer hoy aquí es haceros una introducción a una labor que se denomina documentación lingüística o documentación de lenguas, que es, o considero, y todos los lingüistas consideran fundamental. Como podéis observar en la diapositiva, mi charla gira en torno a dos bloques temáticos. En primer lugar, os voy a intentar convencer de por qué la documentación de lenguas es importante. Para ello, es necesario que os defina brevemente qué se entiende por documentación lingüística. Y os voy a presentar también cuál es la situación actual de la diversidad lingüística en el planeta, por qué es necesario documentar ciertas lenguas, que como veremos no son ciertas lenguas, es que son muchísimas lenguas las que necesitan ser documentadas. Y también os voy a intentar convencer de por qué es necesario proteger esa diversidad con la que contamos actualmente. El segundo bloque que voy a tratar en la charla tiene que ver ya directamente con la documentación de lenguas. Muchos de los aspectos que voy a mencionar en este segundo bloque son fruto de mi trabajo con otros colegas mexicanos, en particular con la doctora Lilian Guerrero de la Universidad Autónoma de México, Nacional Autónoma de México, y por tanto mucha de mi experiencia y de la información que presento aquí es una información compartida. Bien, formo parte de un proyecto general de documentación de una lengua mexicana que se denomina Huichol, o que se llama Huichol o Wixárika. De lo que os voy a hablar en este segundo bloque es, en primer lugar, de cuáles son las fases de la documentación de lengua. Os hablaré brevemente de la metodología que se emplea cuando documentamos lenguas amenazadas y finalmente señalaré algunas técnicas que se emplean en el trabajo de campo. Bien, dicho esto, paso al primer bloque de la charla en torno a por qué es necesaria la documentación lingüística. Para ello, os voy a definir brevemente, de forma muy general, qué se entiende por documentación lingüística. Más adelante detallaré muchos de los términos que aparecen en esta definición. Como podéis ver en la diapositiva, se entiende que la documentación lingüística es una tarea compleja que abarca años de la vida de los lingüistas y de los colaboradores que trabajan con ellos, que tiene como objetivos principales recopilar, representar, analizar y conservar en un formato perdurable unidades lingüísticas obtenidas de primera mano. Más adelante explicaré qué se entiende por recopilar, representar, analizar, etc. Bien. La documentación lingüística puede trabajar con distintas variedades lingüísticas. De hecho, no tenemos por qué irnos muy lejos. En español, que el español es una lengua hablada por millones de personas, tenemos variedades diatópicas que están amenazadas y, por supuesto, podemos centrar nuestra labor como lingüistas en recopilar, documentar esas variedades. Inés Fernández Ordóñez lleva muchísimos años trabajando en la documentación del español oral rural, por ejemplo, es decir, que no hace falta documentar lenguas amenazadas o lenguas en peligro, hay otras variedades amenazadas. Bien. Sin embargo, mi charla se centra en esta ocasión en la documentación de lenguas amenazadas, lenguas sin documentar o lenguas que
están documentadas, pero lo están de forma muy precaria. ¿Bien? Para ello, es necesario primero preguntarse por qué es importante documentar esas lenguas amenazadas. Mirad, la desaparición de lenguas se ha acelerado considerablemente desde mediados del siglo XX hasta la actualidad. Luego, la labor de documentación lingüística es una labor urgente. Igual que estamos perdiendo diversidad biológica, diversidad cultural, también estamos perdiendo diversidad lingüística. Si no se remedia, además, se estima que a medio plazo se perderá la mitad de las lenguas actualmente habladas en el mundo. La mitad o más de la mitad. Y además es que muchas de esas lenguas que están en peligro, que están amenazadas, o no están documentadas o están mal documentadas, es decir, que son lenguas que no van a dejar ningún registro. Bien. Si os fijáis en el mapa que os presento en la diapositiva, que es un mapa de Ethnologue, se estima que en la actualidad se hablan en torno a 6.400, 7.102 lenguas. Si os fijáis, se maneja una horquilla. No sabemos exactamente cuántas lenguas se hablan. ¿Por qué? Porque es muy difícil determinar qué es una lengua. Los lingüistas no se ponen de acuerdo. Ethnologue, que es bastante heterodoxa en este sentido, habla a día de hoy de 7.102 lenguas. ¿Bien? Si os fijáis en el mapa, hay ciertas zonas del planeta que presentan una mayor densidad lingüística que otras. Generalmente, donde mayor densidad lingüística hay, suele haber una mayor diversidad lingüística. Esas zonas son, pues, Mesoamérica, ciertos países del África subsahariana, fijaos Papúa Nueva Guinea, la zona del Pacífico. Ahí se hablan muchas lenguas. ¿Están esas lenguas igualmente protegidas? ¿Tienen el mismo futuro? Pues ya os avanzo, no. No tienen el mismo futuro, desafortunadamente. Bien. En un trabajo clásico de Nettel del año 99, ya se decía, o este autor decía, que más de la mitad, fijaos, un 59,4% de las lenguas que se hablaban en el 99 estaban en riesgo de desaparecer. ¿Qué factor manejaba Nettel para decidir esta lengua va a desaparecer o está en riesgo y esta otra no? Pues Nettel lo que utilizaba era el número absoluto de hablantes. Si os fijáis, lo que decía Nettel es, calculó, si una lengua es hablada por 10.000 personas o menos de 10.000 personas, esa lengua ya está en riesgo. Y le salía que el 59,4% de las lenguas estaba en peligro. Y de hecho hay determinadas zonas en las que esa desaparición o esa peligrosidad, digamos, era aún mayor. Norteamérica tenía en el año 99 un 77% de lenguas en peligro, América del Sur un 76% y Pacífico Australia un 92,8%. O sea, son zonas, si os fijáis, muchas de ellas coinciden con esas zonas de alta densidad lingüística. Son las más tendentes a esa desaparición. ¿Bien? Además, se dan ciertos problemas añadidos. Hay cierta relación o ciertas asimetrías, mejor dicho, entre número de hablantes y número de lenguas. Se da la circunstancia de que el 51% de la población habla solo 11 lenguas, que son las que tenéis ahí enumeradas. Chino, mandarín, inglés, español, variantes del árabe, el árabe se considera una macrolengua, hindi, portugués, ruso, etc. El 44% de la población mundial habla otras 44 lenguas, las que sean. ¿Bien? Y fijaos, el 5% restante de la población habla 6.000 lenguas. ¿Bien? De nuevo, nos volvemos a encontrar con que el 95% de la riqueza lingüística del planeta está en comunidades muy pequeñas, minoritarias. ¿Vale? Muy bien. El número de hablantes de una lengua es fundamental para determinar si esa lengua está o no en peligro, pero hay otros factores que importan, que van a determinar el futuro de una lengua. Fijaos,
La UNESCO, en un documento sobre la vitalidad y peligro de desaparición de las lenguas, señala 9 factores. Uno de ellos es la transmisión de la lengua de una generación a otra. Si los niños no hablan una lengua, esa lengua es una lengua moribunda. Se va a perder a medio plazo. Por supuesto, la UNESCO menciona el número absoluto de hablantes, que es el que manejaba Nettel en el año 99. Pero menciona otros muchos. Fijaos, la proporción de hablantes dentro del total de la población. No es lo mismo comunidades de habla pequeñitas que conviven con otras comunidades de habla pequeñas que comunidades de habla pequeñas que conviven con una población monolingüe mayoritaria. Pensemos en el caso de México, con una diversidad lingüística enorme, pero que tiene que luchar con esa presión constante del español. Hay una población mayoritaria que habla español, pues esas lenguas minoritarias de México, aunque las hable una población superior a los 10.000 hablantes, tienen esa presión constante del español, para sobrevivir. Existe otro cuarto factor y son los dominios de uso de una lengua. Si una lengua es hablada solo en el entorno familiar o en la comunidad de habla, es una lengua en peligro. Si no está en la educación, si no está en la sanidad, si no está en la justicia, es una lengua en peligro, ¿vale? También lo es si esa lengua no responde bien a ciertos dominios de uso o que son nuevos. Pensemos en Internet. ¿Cuántas lenguas no están presentes en Internet? Pues muchísimas. Y ese es un dominio nuevo, ¿vale? Un sexto factor, también importante, es la presencia en la lengua de materiales de enseñanza, que permitan a los hablantes nativos educarse en su lengua. E importante también es la política gubernamental. Hace poco hemos oído que Irán ha permitido la publicación del primer libro de kurdo. O sea, que es un factor importante. Factor octavo, dice la UNESCO, la actitud de los hablantes de esa lengua. Lógicamente, hay hablantes que sienten un enorme orgullo por su lengua, pero es también cierto que otros hablantes se sienten estigmatizados cuando hablan su lengua. El concepto que tengan de su lengua es muy importante. Y fijaos que el factor último que señala la UNESCO es la labor de documentación. Si una lengua no está documentada o está mal documentada, eso es un factor de riesgo para esa lengua. ¿De acuerdo? Os voy a dar a continuación 2 ejemplos de lenguas amenazadas que están disponibles en Internet en una página que recoge muestras de lenguas en peligro. Una de esas muestras procede del chontán de las Tierras Bajas, que es una lengua que se habla en México, en el estado de Oaxaca. Si os fijáis, es hablada por 2.000 personas, nada más. ¿Bien? Se considera, o Ethnologue la considera ya lengua moribunda. Y en la muestra que os voy a poner aquí hoy, se puede apreciar por qué es lengua moribunda. Aparte de por el número de hablantes, quiero que os fijéis en la edad de esta colaboradora. Pues yo, y ya, saya ipa 20 años la pichiñe, pues ya se simpa la cano, pa masajo nawa la cano, puedo ir a nena a chushma. Mai pasaya, guayota saya cuala cano, chushwaije. Es una señora mayor. Maya panja mi porque ya no ane inchay. Ha ni. Fijaos en la segunda muestra de lengua, una lengua que se llama Udi, una lengua caucásica, hablada por unas 4.000 personas. Ethnologue ya no la considera lengua moribunda, porque quiero que os fijéis en quién habla Udi, a diferencia del chontal. ¿Se ve bien así, verdad? Pues el Udi lo hablan niños de la comunidad, luego va a ser una lengua que en principio no se va a perder de forma inmediata. ¿De acuerdo?
¿Por qué desaparecen las lenguas? Es la siguiente pregunta que nos tendríamos que hacer. La desaparición de lenguas es un fenómeno que se atestigua, se documenta desde antiguo, no es nada nuevo. Las lenguas nacen y las lenguas mueren. Pero lo que es insólito es el ritmo actual de desaparición. Eso es algo que no se ha conocido en la historia de las sociedades. Además, la desaparición de lenguas no es un proceso natural. Las lenguas no mueren como mueren los seres vivos. Generalmente, aunque hablemos de lenguas minoritarias, estamos ante lenguas minorizadas. Se puede acudir a distintas explicaciones para determinar por qué desaparece una lengua, por qué una lengua muere. Pero es cierto que hay condiciones de tipo sociopolítico, culturales y también económicas que presionan a esas comunidades de habla y que van a determinar que ciertas lenguas desaparezcan. La siguiente pregunta que os planteo es ¿por qué es necesario conservar la diversidad lingüística? Ya hemos visto que la documentación es una tarea urgente, que hay lenguas amenazadas. Y desde mi punto de vista hay una razón primera, y es una razón de peso, y es que la UNESCO considera que todas las lenguas forman parte del patrimonio inmaterial de la humanidad. Bien. Luego tenemos una obligación moral de conservar esa diversidad. En concreto, fijaos lo que nos dice la UNESCO, dice el patrimonio, la traducción es mía, el patrimonio cultural inmaterial, según se define en el párrafo 1, se manifiesta, entre otros, en los siguientes ámbitos. Y dice A, tradiciones y expresiones orales en las que se incluye la lengua como vehículo del patrimonio cultural inmaterial. ¿Bien? Desde luego hay otras razones. Una de ellas es que las lenguas son vehículo fundamental de la diversidad cultural del planeta. Gran parte de los conocimientos de estas sociedades se transmiten oralmente. Si no tienen sistema de escritura, muchos de esos conocimientos solamente se pueden transmitir a través de la lengua oral. Si pensamos como lingüistas, es que nos conviene conservar esas lenguas porque contribuyen al conocimiento científico, aportan, amplían nuestra visión de las lenguas y del lenguaje. ¿Bien? Y, por supuesto, es que todas las lenguas forman parte de los derechos fundamentales de los seres humanos. Todas las personas tenemos derecho a ser tratadas en nuestra lengua, en la educación, ante la justicia y en la sanidad. ¿Bien? Dicho esto, pasamos al segundo bloque temático de la charla, que gira en torno ya a la labor de documentación lingüística. Como os dije al principio, la documentación lingüística es una tarea, una labor compleja que abarca bastantes años, que tiene distintos objetivos. Uno de ellos es recopilar, fijaos que os pongo en rojo los términos que son clave, recopilar, representar, analizar y conservar en un formato perdurable unidades lingüísticas obtenidas de primera mano. ¿Bien? En realidad la documentación lingüística se puede dividir, es un proceso que se puede dividir en dos grandes fases. Una fase que se denomina trabajo de campo y una segunda fase que es compleja, como veremos, que es el trabajo con ese material que hemos obtenido durante nuestro trabajo de campo. ¿Bien? El trabajo de campo lo realizan los lingüistas, también los antropólogos, los historiadores, en las comunidades que interesa describir. Y generalmente se lleva a cabo ese trabajo de campo en periodos del año en los que los investigadores se pueden trasladar a las comunidades, generalmente en verano, se hacen jornadas en verano. ¿Bien? Estas dos fases son complementarias, porque si bien es cierto que yo con esos elementos que obtengo durante mi trabajo de campo, trabajo luego en mi despacho, lo que yo analizo en mi casa, esas unidades lingüísticas, en este caso, que luego veremos con más detalle, contribuyen luego a que yo cuando vaya al trabajo de campo vaya más preparada. ¿Bien? O sea que son dos fases que se complementan. Como os he mencionado antes, en la definición de documentación lingüística, la fase de trabajo de campo tiene como objetivo recopilar unidades lingüísticas in situ.
Idealmente, ¿qué es lo que quiere recopilar un lingüista? Textos. Idealmente, textos orales, textos espontáneos, recetas de cocina, cuentos, etc. Pero uno, para llegar a los textos, tiene que conocer primero unidades más pequeñas. Entonces, para documentar una lengua, a lo que se aspira es a las estructuras más complejas, ¿bien? Pero hay que pasar primero por unidades más pequeñas. ¿Qué es eso de trabajar con el material obtenido? Yo voy a una comunidad, luego detallaré algunos aspectos relacionados con esta fase, voy a una comunidad, obtengo unos datos y vuelvo a mi país. Yo tengo que trabajar con esos datos. Generalmente en la comunidad yo no trabajo con los datos, porque el tiempo lo necesito para obtener datos. Trabajo luego con ellos, que es esa segunda fase. ¿Y qué implica eso? Pues fijaos, implica algo en principio tan sencillo, pero a la vez tan complejo, como establecer una convención escrita. Pensad que muchas de esas lenguas amenazadas o en riesgo carecen de un sistema de escritura, luego los especialistas tienen que determinar qué sistema de escritura se le da a esa lengua. ¿Qué es lo que se hace? Pues generalmente se llega a una convención escrita partiendo del alfabeto del latino y también del alfabeto fonético internacional. ¿Bien? Además, se analizan las unidades obtenidas. Esas unidades pueden ser palabras, pueden ser oraciones, puede ser que estemos analizando el funcionamiento del sintagma nominal, etcétera, etcétera. ¿Bien? Y, por supuesto, ya en mi lugar de trabajo voy a contribuir también a la conservación de ese material que he obtenido en el campo. ¿Cómo? Conservando esos materiales, esos archivos de audio, de vídeos, si los colaboradores me han permitido grabar imágenes. También voy a conservar esos materiales si publico un artículo científico. Los voy a conservar si, en lugar de publicar un artículo científico, publico una cartilla de escritura pensada para la comunidad. También conservo si comienzo a crear un corpus de la lengua, etc. ¿Bien? Y es muy importante también difundir el material. Y digo esto porque hay lingüistas que hacen trabajo de campo y no quiero ser muy tajante con esto, pero no difunden esos datos. Luego esa documentación realmente tiene un uso particular. No se ha comunicado o no se ha compartido con la comunidad científica. ¿Bien? El trabajo de campo, por tanto, supone, por un lado, que el investigador tiene que ir a la comunidad de habla y tiene que ir preparado. Esta es una de las fases más difíciles posiblemente. Cuando el investigador selecciona una lengua para ser documentada, puede tener en cuenta distintos criterios, todos ellos válidos, ¿eh? Uno de ellos es la urgencia, si esa lengua está más o menos amenazada y en virtud de eso decidimos o escogemos esa lengua. Pero hay otros criterios factibles también o posibles. El interés que me despierta esa cultura. Es importante que el lingüista esté motivado. Si te atrae la cultura, mucho mejor. Además, los investigadores que hacen trabajo de campo tienen que estar preparados ante la adversidad. Generalmente, cuando uno se desplaza a esas comunidades de habla, no tiene ninguna comodidad. Generalmente son comunidades pobres, que viven situaciones de conflicto, que tienen una climatología extrema. Hay que estar preparado ante eso. ¿Bien? Y es imprescindible que el investigador, antes de irse a la comunidad, se ponga en contacto con los colegas del país, que ya están trabajando, muchos de ellos, con esas lenguas y que nos van a informar. Y luego vais a ver de qué manera. Y, por supuesto, si hay material sobre la lengua ya publicado, hay que leérselo antes de irse. ¿Bien? Y preparar cuestionarios, preparar el viaje, ponerse las vacunas correspondientes, etc. Una vez en la comunidad, ¿qué hacemos? Yo que he trabajado en México, llego a México
¿Y qué hice? Aparte de contactar con colegas. ¿Bien? No podemos escoger cualquier comunidad de habla. Ojalá. ¿Bien? La situación es compleja. Primero, porque hay comunidades que no muestran una actitud receptiva, que no te dejan entrar, que no lo permiten. Luego, ahí están, no podemos entrar. ¿Bien? Imaginaos que nos dan el visto bueno. Sí, usted puede trabajar en la comunidad recopilando unidades lingüísticas, conociendo nuestra lengua. ¿Qué tenemos que hacer a continuación? Si esa comunidad tiene autoridades, que es lo que sucede con las comunidades indígenas en México, por ejemplo, hay que ponerse en contacto con esas autoridades. Son autoridades paralelas, tienen sus propios jefes, sus propias estructuras de poder. Tú tienes que hablar con esas personas y pedirles permiso. ¿Puedo entrar en la comunidad a hacer tal cosa? ¿Sí o no? Si te dicen que sí, adelante. Si te dicen que no, por supuesto, no se puede hacer el trabajo. Y también hay que tener en cuenta la accesibilidad y las condiciones. Hay comunidades que están en la montaña y a lo mejor ha llovido mucho y no puedes acceder. A lo mejor el narcotráfico no te permite trabajar en ese momento, luego no puedes entrar en la comunidad. Pero seamos positivos, ya hemos encontrado una comunidad, allí estamos, podemos trabajar. Tercer paso importante, mis colaboradores. ¿Bien? Lo ideal sería poder trabajar con una tipología de colaboradores. Fijaos que hablo de colaboradores, no de informantes. A veces depende un poco del enfoque que le demos al otro. Lo ideal sería trabajar con ancianos porque generalmente son los que mejor hablan la lengua, los que tienen mayores conocimientos culturales, pero también es perfecto trabajar con jóvenes que tienen interés en preservar la lengua y mi experiencia me dice que los mejores son los maestros y en particular las maestras. Las mujeres son informantes fabulosas. ¿Por qué? Porque son bilingües. Hablan muy bien español y también hablan muy bien su lengua y tienen conciencia de su lengua y quieren preservarla. Son una combinación para mí perfecta. ¿Bien? Además, quiero que tengáis en cuenta otra cuestión. Y es que cuando uno documenta una lengua, recopila material lingüístico, hay que tener presente que se pueden hacer unas cosas con ese material, pero no otras. Porque nuestros colaboradores a veces nos dan información, sin ellos ser conscientes, que puede ponerlos en riesgo, a ellos y a su comunidad. Luego, cuando se hace trabajo de campo, hay que tener en cuenta, yo los llamo principios éticos, pero si queréis, pues una ética de trabajo. En primer lugar, como os dije antes, no se puede actuar sin los permisos necesarios. Si las autoridades, en caso de haberlas, te dicen no se trabaja aquí, no se trabaja, porque estás poniendo en riesgo a tu colaborador, que a lo mejor por necesidades económicas trabaja contigo, y te estás poniendo en riesgo. Luego no se puede trabajar si las autoridades no te dan el visto bueno. Hay que mostrar una actitud respetuosa. Yo no puedo ir a la comunidad como una catedrática de lingüística, que sé más que nadie, y de eso pecamos a veces. La actitud mejor es ir como aprendiz de la lengua. Yo quiero aprender su lengua, a mí me interesa su lengua. He venido a aprender, enséñeme, no sé nada. Y además es que es cierto, es que no sabes nada, ¿vale? Tercero, no intervenir en la comunidad. Los investigadores son observadores. Yo no voy a cambiar las dinámicas internas de una comunidad. ¿Bien? No, por mucho que nos cueste, aunque aquí hay posturas diferentes, por supuesto, yo no voy a potenciar o no les voy a animar a vender sus objetos artísticos a los turistas para progresar. No, yo voy a recopilar. Por supuesto, no voy a hacer proselitismo, que ya sabemos que hay instituciones que, aparte de documentar, son instituciones con fines religiosos. Tampoco, no es lo deseable. ¿Bien? Y poneos también en la situación de nuestros colaboradores.
Son personas que están invirtiendo tiempo con nosotros, horas y horas y horas de trabajo cansado. A esas personas hay que retribuirlas de alguna manera, a esas personas o a la comunidad, porque a veces la retribución, dependiendo de la cultura, va a los individuos o va al grupo. ¿Bien? Y hay que tener en cuenta los usos del lugar. Yo soy europea y voy con mi euro. Un norteamericano va a hacer trabajo de campo, pongamos que retribuimos a nuestros colaboradores con dinero, puede ser comida, puede ser material escolar, puede ser muchas cosas, pero pensemos en dinero, que es lo más fácil. Un estadounidense va con su dólar a un país y pagamos con nuestro concepto del dinero. ¿Qué hacen los lingüistas del país en el que estamos trabajando con su moneda si nosotros vamos a pagar con nuestro euro o con el dólar? Pues que no podrían hacer trabajo de campo. Hay que preguntarles a los colegas, ¿cómo hacéis? ¿Cómo vamos a pagar o a retribuir a estas personas? No podemos retribuir más, aunque pensemos que es lo mejor para esas personas, no lo es para el conjunto de la comunidad. ¿Bien? Lo que nos digan nuestros colegas es lo que tenemos que hacer. Como os comenté antes, es importantísimo difundir el material, porque si no difundimos el material es como si no hubiéramos documentado. ¿Bien? Y recordad que solo se puede difundir, hacer público el material autorizado. ¿Quién autoriza? El colaborador y la comunidad. O el colaborador o la comunidad, dependiendo. Y es conveniente, aunque no habitual, que nuestros colaboradores aparezcan en las publicaciones científicas mencionados. ¿Cómo? Hay lingüistas que utilizan la fórmula de la coautoría, que no está mal. Hay alguna gramática del Yute que se atribuye a la comunidad Yute. Lógicamente no la ha hecho la comunidad Yute. ¿Bien? Y hay una fórmula intermedia que es mencionarlos como colaboradores. Pero tienen que estar en esas publicaciones mencionados. ¿Bien? ¿Cuáles son las técnicas de recopilación de datos? ¿Qué hacemos cuando ya tenemos nuestros colaboradores? Ya sabemos qué pautas tenemos que seguir, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. ¿Cuáles son las técnicas? De forma general, en el trabajo de campo con lenguas amenazadas, ahora mismo hay dos técnicas fundamentales de recopilación de datos. Una es la elicitación y otra es la obtención de textos orales espontáneos. Os voy a mostrar ejemplos de los dos tipos de técnicas. Lo ideal, desde luego, es la combinación de las dos técnicas. ¿Bien? Bueno, pues me parece que como hemos grabado aquí, sí, si puedo abrirlo desde aquí, lo hago. ¿Bien? Como lo hemos grabado en el otro lado, a ver si puedo, sí. Ya está. Este por aquí. Y este lo vamos a... Sí. Bueno, Eulalia, ¿te parece bien que empecemos Eso soy yo, trabajando con mi colaborador. a ver cómo se pronuncian ciertos nombres del español? Si te parece, yo voy a intentar escribir mal y luego lo vamos a repasar juntas y me comentas cómo se escribe. Me dices, se escribe así. Porque para mí también es un ejercicio de oído. De escritura. De escritura y de oído. Claro. Bien. ¿Cómo se dice anciana? Anciana. Una mujer, una viejita. Abuela. Abuela, así X que no me llame nada, ¿verdad? Una mujer mayor. Kutsi. 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 Por cierto, mi escuela se llama Mujer Anciana, Takutsi. Takutsi. Nuestra mujer anciana. Mujer anciana, sí es mujer. Por eso es Kutsi. Y
mujeres ancianas, viejitas, más de 2 o más, ¿cómo? Bueno, aquí se generaliza porque Kutsi es ya mujer anciana, mujeres ancianas, Kutsi. Ajá. Ya es mujer anciana. Muy bien. Y 2, 3 mujeres ancianas. Bueno, esta es una muestra de elicitación, que como podéis inferir del ejemplo que os he dado, consiste en que el lingüista pregunta a su colaborador por determinados elementos. Esta técnica, veremos, tiene ventajas y tiene también muchas desventajas, lógicamente. Existe ahora cierta corriente en la documentación lingüística consistente en, o hay cierto afán por documentar textos orales espontáneos, por esa urgencia de la documentación. ¿Bien? Textos orales espontáneos son, por ejemplo, el que vimos antes de la ancianita de Chontal, era un texto oral espontáneo. Tú le dices a tu colaborador que te cuente una historia, una receta de cocina, que te hable de su vida, ¿bien? O que te cante una canción, como esta que tenéis en Dobes, del Cuicuro, que es una lengua que se habla en Brasil. Lógicamente, la elicitación nos va a permitir acceder, cuando estamos haciendo trabajo de campo, cuando comenzamos a conocer una lengua, acceder a unidades lingüísticas pequeñas, como la palabra. Generalmente empezamos preguntando por vocabulario básico, partes del cuerpo, nombres de plantas. Cuidado, fijaos que me centro en entidades, las propiedades no se suelen trabajar al principio. ¿Bien? Y te permite la elicitación, esta técnica, ir ampliando familiarizarte con la lengua, familiarizarte con el sistema fonológico, con la fonética de esa lengua y luego ir cuestionando o preguntando por estructuras más complejas. Puedes ir avanzando. Se emplean distintos, en la técnica de elicitación se emplean cuestionarios, se emplean vídeos, se emplean imágenes. Cuestionarios, pues tenemos modelos de cuestionarios de tipos muy, muy variados. Por ejemplo, en el Departamento de Lingüística del Max Planck podéis acceder, si os fijáis, a muchísimos cuestionarios. Ahí tenéis. Si queréis preguntar sobre anáfora, sobre concordancias, sobre cuantificación adverbial, ahí hay cuestionarios que se pueden descargar gratuitamente y que tú puedes utilizar en tu trabajo de campo. ¿Bien? También se pueden utilizar, por ejemplo, podemos utilizar vídeos, como espero que funcione. En ocasiones no nos interesa preguntarle al informante o al colaborador directamente, sino que el colaborador nos hable acerca de ciertas cuestiones, ciertas cosas, para lo cual, por ejemplo, le podemos poner un vídeo. Este es un clásico de la documentación de lenguas, ¿no? La historia de la pera. ¿Bien? Se le pone el vídeo y luego nuestro colaborador nos tiene que contar en su lengua qué es lo que está pasando en el vídeo. Es una técnica dirigida, pero solo en parte, no es tan dirigida como el empleo de cuestionarios. ¿Bien? ¿Veis? Lo que tenemos son una secuencia de imágenes en las que no se habla. Y si os fijáis, en este vídeo en particular se trabaja muchísimo con el movimiento. O sea, que se mueven, que si muevo, que si quito, que si cojo, o hay un niño que roba la pera, etc. ¿Vale? Este sería otro ejemplo.
Y también se pueden emplear, se pueden emplear imágenes. Estoy intentando buscar, a ver dónde está. Creo que aquí tenéis un buen ejemplo, podéis acceder a material. En la página del Max Planck también tenéis kits, estímulos de estos, ¿no? Con imágenes nada más, tarjetas, carteles, etc. Cuando elicitamos, generalmente estamos grabando y a la vez estamos transcribiendo con libreta y lápiz. Hay que hacer una labor de transcripción simultánea. Luego, cuando estemos ya en nuestra casa, en nuestro despacho, tenemos que cotejar que lo que hemos transcrito, lo que hemos oído es correcto y tendremos que escuchar esa grabación todas las veces que haga falta y corregir nuestra transcripción con toda probabilidad. ¿Bien? Si os habéis fijado por el audio que os he puesto antes, yo cuando estoy trabajando con Eulalia le digo que repita. Yo repito, ella repite, porque tiene que quedar grabado, efectivamente, una audición que sea buena. ¿Bien? La desventaja de la elicitación es clara. Los datos no son siempre naturales, vamos a condicionar con toda probabilidad a nuestro colaborador. ¿Bien? Y si os fijáis por la grabación que os he puesto antes, a la dificultad de documentar una lengua que es completamente diferente de la nuestra se une el hecho de que mi colaboradora Eulalia habla una variante de una variedad del español que no es la mía. Entonces, para referirnos a ancianos, ella no entendía cuando le decía anciana, es viejita. ¿Bien? O sea que ahí está. Se complica todavía más la cosa. La obtención de textos orales espontáneos, desde luego, tiene muchas ventajas. Se documentan muestras naturales, no dirigidas de la lengua. Permite conservar estructuras lingüísticas complejas que tienen valor antropológico y cultural porque son cuentos, como os he dicho antes, recetas de cocina, canciones, etc. Pero tiene y pone a disposición de los especialistas un material también complejo. Pero tiene una desventaja. Y es que en esa tendencia a documentar textos orales espontáneos y a difundirlos, bueno, sí, ahí está el texto, pero si yo no tengo un análisis del texto, todos estos textos orales que os he puesto no suelen venir, no suelen estar analizados, están ahí disponibles, son públicos, pero para mí no tienen ese valor añadido y fundamental del análisis lingüístico. ¿Bien? Ya os digo, es una tendencia actual por esa necesidad de documentar, ¿no? De difundir antes de que desaparezcan las lenguas, hacer público esos textos. Las herramientas para analizar los datos también son múltiples, no me voy a detener mucho por razones de tiempo. Para mí son fundamentales el lápiz y el papel. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en una comunidad de habla, generalmente no puedes llevar tu portátil y enchufarlo, porque es que igual no tienes enchufe. Puedes ir con tu grabadora porque va con pilas, pero poco más. ¿Bien? Entonces, el lápiz y el papel siguen siendo herramientas imprescindibles. Pero tenemos otras, y muy sofisticadas. Aquí os cito algunas. Para la transcripción fonética, ¿bien? Tenemos distintos sistemas o distintas herramientas y el Instituto Lingüístico de Verano también pone a disposición de los lingüistas distintas herramientas para la elaboración de diccionarios, con anotaciones bastante sofisticadas, con anotaciones gramaticales que permite incluir imágenes y demás. Yo no he llegado a trabajar con estas herramientas porque cuando yo empecé a hacer trabajo de campo todavía no estaban muy desarrolladas, pero desde luego ya se usan con bastante normalidad. Una vez que hemos hecho nuestro trabajo de campo, hemos obtenido datos, hemos empezado a documentar una lengua, ¿cómo podemos difundir ese trabajo o esos datos? Pues mirad, los lingüistas y los investigadores en general se han centrado en una difusión basada en este tipo de producto que tenéis aquí. Publicaciones científicas, artículos, libros, en ocasiones seminarios divulgativos, etc.
También, como por los ejemplos que os he puesto antes, hemos visto que existen ya páginas en Internet con corpus, acervos de lenguas amenazadas, como el de Dobes o Aila, que eso es de las lenguas indígenas de América. ¿Bien? Actualmente también hay una corriente, en la que me incluyo, que tiene como objetivo crear materiales pensados no tanto para la comunidad científica, que sí, los hacemos al ritmo que se pueda, sino para la comunidad, que sería una forma también de recompensar a la comunidad. ¿Qué tipo de documentos están pensados para la comunidad y que son necesarios también? Por un lado, fijaos, vocabularios escolares y alfabetos, que son materiales que realizamos en nuestro proyecto de documentación del huichol. Hicimos un alfabeto ilustrado, ahí se ve una imagen muy pequeñita, pero es un cartel de este tamaño, que se distribuyó en las comunidades huicholas mexicanas. Se envió desde España a México y se repartió en las escuelas. Pensad que ellos no tienen material escolar. ¿Qué supone para ellos tener un alfabeto del huichol? Pues, en primer lugar, una dignificación de su lengua. Si el español tiene su alfabeto, tiene sus cartillas, tiene sus libros de texto, si el huichol los tiene, es que es una lengua que se lo merece. Por supuesto que se lo merece, ¿no? Pero poneos en su situación. También elaboramos, por ejemplo, un segundo tipo de material, que es este que tenéis aquí, que fueron carteles pensados para las clínicas de atención sanitaria, para enfermeras, digo enfermeras porque son mayoritarias en México, y doctores, que tenían que tratar a pacientes huicholes, que no sabían expresar dónde les dolía, a lo mejor no sabían en español dónde les dolía. Y ahí tenían sus carteles con las partes del cuerpo en huichol. Parece ser que han sido bastante útiles. Se enviaron a México, se repartieron en distintas clínicas. ¿Bien? Y, por supuesto, ¿cómo se pueden difundir las lenguas amenazadas? Actualmente contamos con Internet, es un medio nuevo, potentísimo, que permite a las propias comunidades, que en realidad son las fundamentales en el proceso de conservación, los hablantes, permiten difundir su lengua. Y aquí os doy un ejemplo de radio indígena mexicana, donde tenemos muestras de grupos musicales que cantan en su propia lengua. Y voy a actualizar otra vez para poder ver las imágenes. Voy a ir cerrando esta charla, a ver si carga, ¿sí? Con mi canción favorita dentro de las que hay colgadas en esta página, que como no, es de un grupo huichol, ganador de un Grammy, por cierto, que canta una cumbia en huirrárica. Esto es, desde mi punto de vista, esta es la mejor documentación, la mejor conservación que se puede hacer de una lengua, y es que sus propios hablantes la difundan, la documenten. Ahí está publicada, ahí está su lengua. Y ellos son los protagonistas, no los lingüistas. Ay, Renato, toca ya newa huirrarda. Huichol, musical. Esa es la indumentaria huichola. Tienen una vestimenta riquísima, con muchísimos bordados, son grandes artesanos y tienen una artesanía reconocida internacionalmente. Trabajan con la chaquira, que son esas cuentecitas que se ensartan y hacen avalorios muy complejos.
Bueno, para terminar mi charla, como os he comentado antes, se calcula que en torno a la mitad o más de la mitad de las lenguas habladas actualmente desaparecerá a corto o medio plazo. La documentación de lenguas es, por tanto, una labor urgente a la que animo a los especialistas. Desafortunadamente, el número de lenguas en peligro y la situación sociopolítica de las comunidades que hablan esas lenguas no es buena para los investigadores, no es buena para los hablantes, no es buena para los investigadores, lo que dificulta muchísimo la documentación, pero se pueden hacer cosas. Aparte de documentar, se pueden fomentar las labores internacionales de concienciación que fomenten el respeto por las minorías lingüísticas y las minorías étnicas y el fomento de las labores de rescate entre los miembros de las comunidades. Y os agradezco mucho que hayáis estado hoy aquí, espero que os haya gustado la charla y que sintáis cierto interés por este tipo de trabajo. Bueno, pues voy a empezar yo. Quería darte las gracias porque la verdad es que nos has puesto los dientes largos. Dan ganas de... Era el objetivo. De trabajar y... Básicamente, no era tanto profundizar como animar. A mí me gustaría que nos contaras un poquito tu experiencia, ¿no? La actitud que tenían tanto la comunidad, ¿no? Hacia su propia lengua, en tu caso concreto, no es para generalizar, es para que nos cuentes tu experiencia, sí, como en la población general. Yo no sé la población general, que seguramente tuviste contacto con ellos, y entendían que te hubieras cruzado el charco y te hubieras hecho todos esos kilómetros para interesarse por algo que ellos lo tienen ahí y que muchas veces pues no es conocido, ¿no? Sí. No es, me gustaría sí, por supuesto. Bueno, mucho de lo que ya os he contado forma parte de mi experiencia y de mis reflexiones y de lo que otros colegas que saben muchísimo más que yo me han dicho y me han contado. La lengua con la que yo he trabajado es el wixárika o el huichol, en español se conoce como huichol. Es una lengua que hablan en torno a 200.000 personas, no está mal representada, pero es una lengua amenazada. ¿Bien? ¿Por qué? Pues porque los huicholes viven, ya no tanto, porque se han ido muchos a las grandes ciudades, que bueno, eso también supone una amenaza para la cultura de la lengua, pero vivían y siguen viviendo en comunidades pequeñas, en rancherías, en la montaña, con cierto aislamiento, se movían mucho porque trabajaban del ganado. Es un número de hablantes que está bien. Ya había especialistas en México que habían trabajado en la lengua, que eran los Iturrioz, habían dedicado parte de su vida al huichol, pero claro, en que se habla de Jalisco. Es que encima en México es muy grande, los estados son muy grandes y ni tan siquiera sabemos cuántas variedades diatópicas o variedades tiene el huichol, si podemos hablar de un huichol o no, en fin. Lo que quería decir es que los huicholes están muy orgullosos de ser huicholes. Es una comunidad con una conciencia de sí mismos clarísima, de su lengua, de su cultura. Como os he dicho antes, son muy conocidos en México por la artesanía, en fin, son conscientes de que su cultura hay que preservarla y de que su lengua hay que preservarla. Pero claro, muchas de estas comunidades indígenas están asociadas a la pobreza. Y si eres pobre y eres indígena, pues a veces no te gusta mostrar los signos que te delatan, ¿no? como miembro de esa sociedad. Pero vamos, tienen una actitud buenísima y hay muchos jóvenes que quieren aprender huichol, no solamente porque los jóvenes huicholes por lo general saben huichol, pero incluso ya en estos estados en los que se habla el huichol ya hay estudiantes universitarios
hispanohablantes que quieren aprender huichol. Ya hay clases, al menos en Nayarit, que es donde trabajamos nosotros. Saúl Santos, por ejemplo, ya da en la Universidad Autónoma de Nayarit, ya da clases de huichol como segunda lengua, o sea que sí que hay cierto interés. Ahora bien, frente a eso, pues te encuentras con que no hay material escolar en la lengua, que lo hay, pero a lo mejor se acaba en el año 2010, creo que ya en cuarto de primaria ya hasta ahí llegaba el material. Luego ya no hay material en huichol, no sé, seguramente haya cambiado la cosa, porque sí que hay bastante gente activa con este asunto. Entonces mi experiencia, pues como te comentaba antes, Mamen, fue como lingüista la mejor experiencia de mi vida, no creo que se pueda repetir, porque es una experiencia que implica muchas cosas. Además, si tienes feeling con tus colaboradores, que es grandioso. Yo con Eulalia me llevaba de maravilla. Y fue esa sensación, ¿no? Y podré trabajar, espero, con ella mucho tiempo. Triste también, porque te das cuenta de cómo vive pues, la mayor parte de la población del mundo. Que es que la mayor parte de la población vive en esas condiciones de pobreza. Y ves cómo están los niños, que en lugar de, pues, en fin, en lugar de estar en la escuela, pues están corriendo por ahí. Pero en fin, que mi experiencia fue buenísima. Yo animo muchísimo a la gente, pero con cuidado, con cautela. El trabajo de campo, no somos misioneros. No estamos para jugarnos la vida, que te la puedes jugar. Entonces, pues, también hay misioneros lingüistas, como os he señalado antes, no quiero mencionar instituciones, pero que no vamos a predicar la palabra de Dios. Entonces hay que ir como científicos y tomando todas las precauciones habidas y por haber. Y la única manera de tomar esas precauciones pues es hablando con los colegas del país, que te expliquen, que te digan. Claro, hay países en los que ni eso. Yo siempre he dicho, ¿dónde hay que documentar? En África. Esa es mi opinión, pero ¿quién se va a África? Yo no tengo valor. Y hay otra cuestión que hay que tener en cuenta. Yo cuando elegí el huichol, bueno, fue por ayuda, indicaciones, consejos de mi amiga Lilian Guerrero, que ella sí que sabe de lenguas indígenas y de documentar. Pero también yo pensé, bueno, si voy a documentar una lengua que no conozco, por lo menos que la lengua que comparta yo con mi colaborador sea el español. Porque si es que encima no tengo una lengua vehicular ahí, apaga y vámonos, a ver cómo entiendo yo las traducciones. Sugerencia, si os animáis a hacer trabajo de campo, pues bueno, que al menos sea un país hispanohablante, que no está mal, o un país donde haya una lengua que habléis, una lengua franca, francés, si sabéis francés, francés, inglés, en fin, lo que sea, pero que haya esa lengua que se comparta con el colaborador, o si no es una locura, o yo entiendo que debe ser una locura, porque ya lo es, compartiendo tu lengua nativa, pues no sé. Es una experiencia preciosa y dura, desde luego. Claro. Hola. Hola. Yo quería hacer una pregunta sobre los motivos para conservar una lengua. Esto que has dicho del punto de vista moral, que es un derecho, que es un derecho de la UNESCO, debería ser un motivo suficiente para motivarnos para conservar la lengua. Pero si ahora tuviera yo que convencer a un amigo de matemáticas o de ingeniería con una mente más utilitarista, ¿qué otros motivos le podría dar? Bueno, aquí tendríamos un largo debate. Si estuviera Moreno Cabrera la liábamos aquí, pero bien. ¿Qué motivo le podrías dar? Pues le puedes dar varios motivos, pero el primero que le puedes decir es, bueno, tú ¿en qué te expresas en una lengua? Cuando vas al médico, ¿en qué te expresas? En tu lengua. No en otra, en tu lengua. Cuando tienes un problema judicial, ¿en qué te expresas? En tu lengua. La que hablas con tus padres, la que hablas con tus amigos. Imagínate que estuvieras en la posición de una persona cuya lengua solo se habla en su casa o se habla en su comunidad y que sale de ahí y tiene que usar otra lengua para defenderse ante las instituciones. Pero además le puedes preguntar, bueno, ¿y tú
Los chistes, ¿en qué los cuentas? En tu lengua. ¿Y a ti si te contaban cuentos de pequeño, cómo te los contaban? En tu lengua. ¿Vale? Son manifestaciones de la cultura oral, ¿bien? Que bueno, en español ya es que está todo escrito, los chistes, los cuentos, y no todos los cuentos, no todos los romances, no todas las manifestaciones orales, que por cierto también hay urgencia. Si vais por literatura, la tradición oral se está perdiendo, nuestros ancianos se mueren, no está todo documentado. En fin, eso forma parte de la riqueza cultural. Lo que sucede es que es cierto que a partir de unas generaciones se da por hecho, se da por garantizada la lengua que tienes, todo está escrito, todo está documentado en español, o casi todo, y entonces parece que eso no tiene valor. Parece que no tiene valor, pero es que tiene valor intrínseco. Luego, yo no he querido usar argumentos que se usan, pero también se dice, es que hay comunidades que viven en la selva y conocen remedios medicinales en las plantas que solo pueden expresar con su lengua. Si fuera farmacéutico le dices eso a tu amigo. Es que a lo mejor conoce en su lengua un remedio para el cáncer y no lo podemos saber. Y si se pierde la lengua ya no tengo acceso. También se esgrime un argumento. A mí no me gusta tanto porque, bueno, es tan utilitario, es decir, mira, ese es el beneficio que yo puedo obtener, pero no. Realmente hay un público, bueno, las farmacéuticas están a ver si invierten dinero en lenguas también. En fin, son conocimientos ligados a la lengua que se pierden con la lengua. Que se pierden con la lengua porque no está documentado. Y tristemente, aunque estas lenguas se documenten, se van a desaparecer, yo estoy convencida, excepto en ciertos países donde el multilingüismo es útil y está vivo, y entonces son comunidades de habla pequeña muy numerosas que tienen una lengua franca. Eso en África se ve bastante, incluso los hablantes hablan 3, 4, 5 lenguas y se entienden en swahili y en no sé qué y en no sé cuántos. Eso es ideal, pero es un equilibrio frágil, ese es un equilibrio frágil. Y por supuesto hay conocimientos, pues desde conocimientos, pues la cosmovisión, cómo vemos el mundo, cómo vemos el mundo, cómo lo transmitimos. Es que la lengua es la vía documental por excelencia del ser humano, y si no tiene escritura, pues es algo que tiene que pervivir generacionalmente. La visión del mundo, la literatura. Imaginaos que nuestros textos literarios solamente existieran de forma oral. ¿Qué diría tu amigo? Hombre, entiendo que algo tendría que decir. Lo que pasa es que, claro, es muy fácil. Bueno, y a mí qué me importa esa comunidad que vive ahí, 3.300 personas o 10 personas en el Amazonas y solo cuentan hasta 5. Por ejemplo, me estoy inventando. No me lo estoy inventando. Tiene parte de verdad esto, Pero bueno, en la sociedad en la que vivimos, si queremos conservar la diversidad biológica, ¿no? En eso estamos todos de acuerdo. Tu amigo estaría de acuerdo en que hay que proteger al lince, ¿no? ¿O no? Probablemente. Claro, porque si ya es una persona negada ante todo, ya no lo vas a convencer con nada, Con nada. Con nada. Pero bueno, si es una cuestión de actitud. Si yo protejo al lince, quiero proteger la diversidad biológica. Si protejo la Semana Santa, porque es patrimonio inmaterial, oye, es que la lengua es el vehículo de todo, es el vehículo de cómo nos sentimos, de cómo nos manifestamos y de cómo somos. Y sin la lengua, pues no seríamos los seres humanos actuales, seríamos otra cosa, seguramente. En fin, que lo que hay que defender es que tiene un valor en sí mismo. Eso es lo que hay que defender. Muchas gracias. Primero te quería dar las gracias por la charla tan instructiva y tan interesante. Es verdad, como decía Mame, que casi te dan ganas de tener 20 años para poder plantearte una aventura de ese tipo, ¿no? De hecho, ahora, más que
iba a hacer dos preguntas o comentarios, Sí. no sé cómo... Como no sé, quieras, sí. Uno de los lingüistas que más de moda hasta ahora, desde mi punto de vista inmerecidamente, pero... Es que estoy llamando, tengo los tipos. Precisamente se hizo famoso por un trabajo de campo que es Daniel Everett, ¿sí? Por ahí va lo de los numerales, sí. ¿Qué relación tiene este hombre ahora con los informantes? No lo sé. No lo sé. ¿Alguna idea de la historia? Vamos a ver, Everett es un gran conocedor de la lengua del Pirajá, que es una lengua que se habla en Brasil. Es cierto que esa lengua tiene lo que tiene. O sea, Dan Everett no se está inventando nada. Lo que yo creo, y esto se va a grabar, lo que yo creo es que cuando se trabaja con una lengua, creo que no hay que hacer valoraciones. Y Dan Everett, lo que sucede es que da el salto y valora, y habla de complejidad, simplicidad y todos esos términos que es conveniente no utilizar con las lenguas, y menos con lenguas con las que tú trabajas. Yo no sé qué opinan los colaboradores de Dan Everett. Lleva años y años. O sea que supongo que estarán encantados con él. A lo mejor no saben, o a lo mejor admiten lo que dice Daniel. No lo sé. Y hace mucho que no lo veo. Que hace mucho que no vuelve por allí, porque... Yo hace mucho que no lo veo y lo vi en Brasil y en principio estaba trabajando. Claro, si no vuelve por allí ya no sé si le habrán cerrado las puertas en la comunidad. Sí, no, porque es un ejemplo en el que parece que el trabajo de campo ha servido más para la notoriedad del investigador ¿Tú que crees? para la preservación que para la gente. Yo eso que hablaba esa no lengua. lo sé, no te puedo decir. Yo eso no lo sé valorar, no lo sé valorar. Somos personas. Entonces Dan Everett tiene su personalidad, tiene su personaje igual también, no lo sabemos. Y claro, no sé, yo prefiero hablar de un Matthew Dreyer que lleva años en Papúa de Nueva Guinea trabajando, que eso es duro, durísimo, tiene que ser, entiendo, yo no he estado. Y es un hombre que ejemplar en todos los sentidos, como profesional. Y que jamás va a decir si esto es más simple o más complejo, no sé qué, no sé cuánto. Preguntando la pregunta al comentario, ahora te hablo de otro que tengo una opinión mucho más favorable, Sí. es de Dixon, Sí. el australiano, que yo no sé dónde leí que él recomendaba, bueno, él decía que en su departamento era obligatorio, no sé si era verdad o no, pero él decía que él lo ejercía en su departamento y que lo recomendaba a todo el mundo que se estandarizara el hacer una tesis doctoral fuera la documentación de una lengua. Es decir, que en 4 años él decía, calculaba, incluso daba la estimación económica. Sí. Por no sé cuántos miles de euros se podía mandar a un estudiante. En 4 años le daba tiempo de escribir una gramática básica de una lengua no documentada, y que eso debería ser una condición para obtener el grado de doctor en lingüística. No conocía la anécdota. Mi pregunta era si te parecería eso recomendable y si piensas que una persona de 21 años, de 19, de 23, 24 años está capacitado para hacer una descripción de una lengua. Sí, la edad, vamos a ver, lo que importa es la formación previa que tú... Mira, yo se lo comentaba antes a Mami, creía que sabía transcribir, hasta que me puse a transcribir el Huichol, y entonces me di cuenta de que no tenía ni idea, porque no son ejercicios que yo hiciera en la carrera, ni en mi doctorado. Yo sabía fonética, sabía fonología, pero cuando de verdad te das cuenta de si eres un lingüista completo o no, es cuando vas te pones ante una lengua que desconoces y dices, venga, a ver, ¿qué hago yo aquí? Por eso es una labor de años, realmente. Yo solo he hecho 2 campañas de verano, eso no es nada, eso es ser un aficionado. En cuanto a la obligatoriedad, yo creo que no puedes obligar a nadie a hacer un trabajo como este, porque como he señalado antes, es duro, las condiciones no son buenas, tienes que ser empático. A mí no me gustaría que me obligaran a ser médico, y anda que no hacen falta los médicos, pero yo es que, pues médica, pues verás, como que no.
no me veo yo en la... Sí, no, la pregunta no era si era ni Dixon puede obligar a nadie. No, pero es que ni recomendable. No, pero te digo, no, pero es que si dices, sí, pero según lo planteas es que yo no, por eso te digo, no conocía la anécdota, yo estos anecdotarios no... Él decía que si no era así, él no dirigía a nadie. Bueno, eso es distinto. Eso es distinto, porque él es especialista en lo que es. Si alguien quiere hacer la tesis con Dixon, pues no va a hacer una tesis de pragmática de No, pero inglés. mi pregunta era por si Bueno. crees que la elaboración de una tesis doctoral ¿Es suficiente? Sería suficiente, o sea, si eso... Para sería... comenzar, por supuesto. De hecho, sí. Es que una tesis doctoral son 4 o 5 años. Pensemos que un investigador dedicado en exclusiva, por supuesto, a una tesis doctoral, con una beca, con financiación, puede hacer trabajo de campo con regularidad. Es que nosotros ya no podemos hacer esas cosas con regularidad, pero un doctorando sí. Es la edad ideal, por todo, por mentalidad, por fuerza, por energías, por todo. Y hay tesis excelentes. Pero claro, a lo mejor no son tesis, depende de lo que, pues a lo mejor una tesis doctoral que trabaje con una lengua amenazada se centra en la expresión, yo qué sé, de las subordinadas completivas, si hubiera subordinadas completivas en aspectos concretos. Un bosquejo gramatical como tesis doctoral es buena idea, no está mal. Desde luego da cuenta de conocimiento, de que sabes muchas cosas. Claro, luego ahí, ya os digo, se han hecho gramáticas con fines diversos. Tenemos a los misioneros, que también los hay buenísimos, por supuesto. Las Fuerzas Armadas norteamericanas también tenían su grupo de documentación que hacía gramáticas, y ahí están publicadas, con fines de otro tipo. En fin, no sé, al menos se podría documentar se podrían documentar muchas de esas lenguas, sí, pero no sé si en Australia tienen tantos... Claro, nosotros a lo mejor como potenciales directores de tesis, a lo mejor podemos poner las pilas. Yo creo que nosotros tendríamos que dar ejemplo. Sí, ya. Si no, no. Bueno, pues no vale. No vale. Es que, no, de verdad, además es que dirigir una tesis de documentación de lenguas, si uno no sabe o no tiene la experiencia, es muy complicado. Es muy complicado. Entonces Dixon sí la puede dirigir, yo no me atrevo. Sí. Aprovechando que el micrófono pasaba por aquí, una cuestión muy general, a lo mejor metodológicamente que raya lo absurdo, pero entre los criterios que has dado para ver el grado de peligro de extinción de lenguas, etcétera, o yo no lo he oído bien o en ningún momento ha salido ninguna correlación con una cierta fijación escrita. Por supuesto que la inmensa mayoría de lenguas a las que nos referimos no tienen ninguna fijación escrita, pero estoy seguro también que hay un porcentaje de lenguas que tienen un cierto grado de fijación escrita. Entonces hay trabajos que valoren no sé si el porcentaje o el peso en la balanza sobre un cierto grado de fijación escrita y en qué medida eso de facto ayuda o no a la conservación de la lengua. Los documentos que yo conozco no mencionan la escritura o la ausencia de escritura, podríamos decir, como un factor de riesgo de una lengua. Suelen tener en cuenta otros criterios. Realmente que una lengua tenga una convención escrita te asegura su documentación, pero no su futuro, yo creo. Pero habría que investigarlo, no lo sé. Yo desconozco, vamos, entre los factores, los autores que han trabajado en riesgo y vitalidad de lenguas no lo suelen mencionar. Lo que pasa... Ni para bien ni para mal. Exactamente. Lo que pasa es que sí puede ser indicador de algo. Si una lengua tiene escritura, puede ser indicador de algo. Si previamente no tenía sistema de escritura. Puede ser indicador de que se está revitalizando, que es un proceso del que no he hablado, que es independiente de la documentación.
Una cosa es la documentación y otra es la revitalización. La revitalización implica poner en práctica políticas educativas o políticas a secas de revitalización de una lengua. Los que documentamos no tenemos por qué revitalizar, aunque indirectamente lo hagamos, no revitalizamos. Entonces, si una lengua que no tenía sistema de escritura, esto es una hipótesis, pasa a tener sistema de escritura y empieza a extenderse, claro, ese sistema de escritura entre la población alfabetizada de esa comunidad, es un indicador de algo. Garantiza, pero es más un indicador de que algo va bien. En ese sentido sí podría decirse, si tiene sistema de escritura, y es un sistema que se ha popularizado, porque de nada me vale que el sistema de escritura lo empleemos los lingüistas para leer, a ver, un poco cómo son las oraciones aquí, cómo es el léxico, qué estructura, sino que la población, sino es una garantía de documentación, pero no de futuro para la lengua. Eso creo que podría ser así. Pero desde luego la bibliografía yo no lo he visto mencionado. Como que lo mismo la escolarización, ¿no? El uso de la lengua en la escuela, que debe ser muy baja por lo que dices. Depende de las comunidades, pero en general la tendencia es que estas lenguas no estén en la escuela representadas oficialmente. Otra cosa es que los niños estén en la escuela y hablen en su lengua. Pero lo que les enseña el maestro o la maestra, pues a lo mejor no es su lengua, sino el español. Esa es la idea. Claro, si está tu lengua nativa en la escuela como lengua de enseñanza, esa es la idea, es un paso enorme. Si los niños wixárikas van a la escuela y aprenden matemáticas en huichol, ese es un paso. ¿Por qué? Porque estás prestigiando su lengua. Le estás diciendo, tu lengua vale lo mismo que el español, porque mira, te estoy enseñando matemáticas en huichol. Y eso sí que hace futuro. Hace futuro. Aparte del sistema de escritura, ¿no? Que los niños aprendan a escribir en huichol como aprendan a escribir en español. Eso es una dignificación de la lengua. Pensemos en los orígenes del castellano. El castellano tardó siglos en ser una lengua de cultura, que es en realidad lo que te asegura. Gran parte del futuro de estas lenguas es que pasen a ser lenguas de cultura y estén en todos los dominios. El castellano tuvo que competir con el latín hasta el siglo XVII como lengua de cultura. O sea que es un proceso largo. ¿Alguna pregunta más? ¿Un comentario? ¿No? Bueno, pues entonces ya no vamos más. Así que muchísimas gracias, Carmen. Bueno, gracias a vosotros y espero que al menos algunos anime. Gracias.